Yo quisiera que fuéramos a Mateo, en el 28:19, Mateo 28:19, y de ahí inicia, hermano, porque aquí quien está hablando quien dijo estas palabras, lo podemos ver en el capítulo 18, dice la palabra, ¿verdad? En Mateo 28:19, dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí en una versión, que es la de Dios habla hoy, dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a empezar, hermano. Creo que a veces se aprende un poquito más un tema. Bueno, a mí me es más fácil aprenderlo con preguntas. Entonces, este tema lo formulé con preguntas. Entonces dice: ¿qué es el bautismo? El bautismo es un sacramento o una ordenanza del Nuevo Testamento. Al oír sacramento, dices: me remonto a la Iglesia Católica Romana. Entonces, no, hermano, esa palabra a veces por cuestiones de enseñanza, a veces fue cambiada por ordenanza, pero el sacramento es una palabra que dice que es algo puesto aparte como sagrado. Entonces, podemos decir, hermano, que es algo sagrado, que Jesucristo estableció, y que es un juramento militar de obediencia administrado por el comandante. Entonces, también es algo que proclamó, y el comandante, pues, tú sabes quién es Jesucristo. Entonces, es por medio de Él que lo podemos administrar. También hay otra definición que dice que es una palabra visible o una señal externa y visible de una gracia interna y espiritual. Entonces, el sacramento es algo visible. El bautismo es algo que podemos ver, hermano. El bautismo en Cristo es algo que nosotros podemos ver y que es algo externo y es algo que ya hemos recibido. El antecedente, hermano, del bautismo, que es la fe que nos ha sido dada y que es un regalo de Dios y que es una gracia de Dios que nos fue dada cuando nosotros entendimos el Evangelio. El Evangelio que es, en palabras sencillas, es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa gracia interna, hermano, que nosotros recibimos a través de la fe, y del sacrificio de Cristo, es lo que nos llenó. Entonces, con esa llenura, ¿qué vamos a mostrar o qué vamos a manifestarlo? ¿Cómo lo vamos a manifestar? A través de el bautismo en agua. Eso es lo que es el sacramento. Y la ordenanza, hermano, la definición es aquello que se establece. Entonces, es algo que ya lo estableció nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esto, hermano, vamos a iniciar. ¿Quién estableció la ordenanza del bautismo? Pues allí vemos en Mateo 28:19, ¿verdad? Vamos a leer el 18, dice: y acercando Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, hermano, aquí vemos la autoridad que tiene Jesús
en la creación. Porque algunos atribuyen a Jesús como un hombre, pero dice aquí bien claro, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si lo podemos resumir esto, hermano, toda autoridad me ha sido dada en el universo. ¿Y por quién le ha sido dado esta autoridad a Jesús? Dice la palabra, por el Padre. Entonces, el Padre se la concedió, hermano, y dice que la palabra que todo lo que fue creado por Cristo fue creado. Entonces fue hecho. Entonces, esto también nos da para que tú veas la autoridad que tiene Cristo sobre todo. Entonces, cuando algunos le quitan autoridad, hermano, pues finalmente esto que estamos viendo, que sobre el bautismo, entonces pues no van a tener esta ordenanza, porque pues para él no es Señor, para él no es Señor, sino que es simplemente una persona o un profeta o un gran hombre de gran moral, pero no es Dios para aquellos que no creen en Jesucristo. Para nosotros los cristianos tiene toda esta autoridad, hermano, porque el Padre se la ha dado y también porque es Dios, y es Señor. Entonces, aquí es lo que está estableciendo esta ordenanza, pues es nuestro Señor Jesucristo. Y pues vamos a mencionar, hermano, 5 motivos por los que el que ya ha sido renovado, el que ya entregó su vida a Cristo, el que ya se arrepintió de sus pecados, puede realizar este acto. Entonces vamos a mencionar solo 5, hermano, que por qué yo debo de bautizarme. Dice ahí, dice, porque es una señal visible de comunión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, veamos, hermano, qué es la señal. El antecedente, como ya vimos, ¿cuál es tu fe? Tu nacimiento en Cristo. Tú podrías decir, tal vez tú no vengas, o si vienes del catolicismo, en el catolicismo tal vez te bautizaron, ¿verdad? Pero a ti no te dieron una enseñanza en la cual te estaban diciendo, pues eras un bebé, hermano. O sea, ¿cómo te iban a dar esta enseñanza? Entonces, esta señal visible, hermano, es lo que nos une a Cristo. ¿En dónde nos vamos a unir esta comunión? ¿Dónde la vamos a tener? En la iglesia, hermano, en la iglesia de Cristo. Por eso se prepara, hermano, el lugar para que se lleven a cabo. Además de que las personas que van a ser bautizadas, se les da la enseñanza sobre el bautismo en Cristo. Y dice, en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, aquí vemos, hermano, que allí en su muerte, ¿por qué Cristo murió? Porque Él murió por tus pecados, por mis pecados, para darnos salvación. Y vida eterna. Por eso murió, hermano. Cristo murió y fue sepultado y resucitó. En la resurrección vemos la vida eterna, hermano. En la muerte, Él está muriendo a nuestros pecados, a la ira de Dios, a esa ira que fue descargada de Dios, hermano. Entonces, ¿tú por qué eres salvo? Eres salvo, hermano, porque si no, a ti y a mí nos tocaba la ira de Dios.
Si nosotros no tenemos a Cristo, la ira de Dios, dice la palabra, que está sobre nosotros. Él está sobre la ira. ¿Por qué? Porque no hemos sido redimidos por Cristo Jesús. O sea, no han sido perdonados nuestros pecados. Entonces, en su muerte es lo que ocurrió. En su sepultura, hermano, ¿por qué fue sepultado? Porque hay que morir al pecado. Hay que morir, hermano. Entonces, solo un muerto, hermano, puede ser sepultado. Es algo atroz que un vivo sea sepultado, ¿eh? Entonces, solo los muertos pueden ser sepultados. Y esto simboliza, hermano, que solo los muertos, los que se han arrepentido y han muerto a su pecado, ellos pueden recibir el bautismo. Entonces, esto es lo que Dios quiere enseñarnos a través del bautismo, hermano. Que estamos haciendo una proclamación de que estamos muriendo al pecado. Entonces, a través de este bautismo que es de una forma visible, entonces es una comunión que nosotros tenemos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Vamos a Romanos 6, 3, 5, porque ahí para que tengas la cita, hermano, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, cuando nos bautizamos, hermano, ¿qué estamos proclamando? Que hemos muerto al pecado. El versículo 1 dice: ¿qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Entonces, está haciendo una pregunta, hermano, que la contestación es no, ¿verdad? O sea, no podemos continuar pecando, puesto que Cristo ya murió por los pecadores, por aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué es necesario, verdad? Dice: de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, esta es la vida del cristiano, hermano, que se aparte del pecado, que ya se haya arrepentido de su vieja manera de vivir, de esa inmundicia en la cual vivíamos, hermano, y que no considerábamos a Cristo, sino nos considerábamos a nosotros mismos. Entonces, aquí debe de haber un cambio, hermano. El que no ha cambiado, hermano, tendría la duda, ¿verdad? Tendría la duda de verdaderamente si se ha arrepentido. Esto solo tú y Dios lo sabe, hermano. Si tú te has arrepentido y has muerto al pecado, porque podemos decir, como muchas veces lo hacíamos, ¿verdad? Llegábamos a un lugar y llevábamos una forma de vida en la iglesia, pero en nuestro trabajo, en donde nos movíamos, no hay diferencia entre uno que no cree en Cristo y uno que sí cree en Cristo. Entre comillas, ¿verdad? Yo lo pondría, hermano. Porque el que ha nacido de nuevo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si yo iba, hermano, a un lugar que me causaba muerte y ya sé lo que es la muerte, lo que era la inmundicia, lo que era el pecado, y yo sé que ese lugar es muerte, entonces, como dicen, en mi forma de pensar, diría, yo ya no quiero ese lugar. Ya sé que ese lugar es muerte. Entonces, hermano, cuando nosotros hemos entendido que estábamos en muerte, hermano,
en esa muerte espiritual, ya no vamos a ir a ese lugar, hermano. Dices, no, yo quiero la vida. Yo quiero a Cristo. Tú debes de desear a Cristo en tu vida. Este es un llamamiento por si tú no has creído en Cristo también. Debes de morir y arrepentirte. Cambiar tu forma de vida, cambiar tu forma de pensar, renovar tu mente y ver de la inmundicia que Cristo nos sacó. Dice la palabra que del estiércol Él metió su mano, hermano. Tú no podías, ni yo podía. Solamente Dios podía sacarnos de ese camino de muerte, de ese lugar de muerte. Y lo hizo a través de morir en la cruz. Entonces, eso es lo que yo quiero expresar. Que tú necesitas a Cristo para tener vida. Y para que este versículo dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Tú debes de entender esto. Que cuando tú te pones como ese ladrón que reconoció su pecado y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hubo la promesa de un paraíso para el que creyó en Cristo y que estaba muriendo y lo llamó Señor por sus pecados. Y el otro que no quiso saber nada de él murió en sus pecados y no tuvo ninguna promesa de Dios. Y eso es para los que creen. Y creer es que es algo verdadero, algo certero, hermano, que tú debes de tener, que yo debo de tener. Que hemos creído en ese Dios que es un Dios de verdad, que es un Dios veraz y que Él no miente. Él no miente. Y si te ha prometido perdonar tus pecados, si tú confías y crees en Él, verdaderamente tú serás ese ladrón que fue perdonado ahí en la cruz. La segunda razón dice, porque Cristo nos ha injertado en Él. Él es la vid verdadera, hermano. Pero Cristo, hermano, dice la palabra, que nos injertó. Nos puso en esa vid. ¿Para qué? Para que diéramos fruto. Y estuviéramos en la verdad. Cristo es la verdad. No hay otra verdad, hermano. No es alguna verdad, es la verdad. Es la verdad absoluta, hermano. Vamos ahí en Romanos 5 dice, porque si hemos sido unidos a Él en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces, hermano, fuimos unidos a Él. Ve que este bautismo nos está dando todos los antecedentes para llegar a ese momento visible, ese acto de fe que nosotros vamos a hacer a un pueblo, ese acto de fe de que vamos a hacer a los creyentes. Dice,
en la semejanza de su muerte. Tú no puedes perdonarte a ti mismo tus pecados, hermano. Un muerto no puede perdonar sus pecados, sus transgresiones. Solamente Dios perdona pecados. Solamente Dios tiene el poder para perdonarlos, y la autoridad. Como leímos, hermano, solo a Cristo le fue dada esa autoridad. Solo a Cristo, hermano. Ninguna persona humana ni celestial que no sea Cristo no te va a perdonar tus pecados, hermano. Solamente Dios puede perdonar tus pecados, dice. Entonces, fuimos injertados. La pregunta sería, ¿estás en esa vid verdadera? ¿Fuiste verdaderamente injertado en Cristo Jesús? ¿Te arrepentiste de tu pecado, de tus pecados? ¿Los has confesado a Dios? Solamente los que se arrepienten y confiesan sus pecados son injertados en Cristo. Dice, y también dice la promesa, hermano, la promesa maravillosa, dice, lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Amén. Otra tercera razón o motivo para bautizarnos. Dice, porque Cristo actuó y selló la remisión de mis pecados. Él actuó, hermano. Si Él actuó, Él ya lo hizo. Él ya lo selló. Él ya fue aceptado. Su sacrificio, hermano, fue aceptado por el Padre. Había hombres que no aceptaban ese sacrificio, hermano. Moisés no podía hacerlo, ni David, ni Abraham, hermano. Solamente Cristo. Vamos a Hechos 22:16. Dice la palabra, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí quiero aclarar, hermano, que el bautismo es una similitud. El agua, ¿qué hace el agua en nuestro cuerpo, hermano? Nos limpia. Entonces, cuando nosotros nos ensuciamos, ¿qué hace el agua? Nos limpia. Entonces, es símbolo de esa limpieza que Dios ya hizo, hermano, a través de la fe, a través de ese nacimiento que Cristo creó. Entonces, y aquí nos está exhortando. Dice, ¿qué te detiene? ¿Por qué no te has bautizado? ¿Cuál es ese impedimento que tú ves? ¿Has creído en Cristo o no has creído en Cristo? Si no has creído en Cristo, tienes que creer en Cristo. Y si ya creíste, hay desobediencia en tu vida. Dice, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y haces esa proclamación de que a través del bautismo tus pecados, de forma visible a un pueblo,
y de proclamación y de ese paso que tienes que realizar en su nombre. Tenemos que bautizarnos. ¿Quién perdona los pecados? Cristo, hermano. ¿Quién actuó? Primeramente, Cristo. ¿Quién selló? Cristo. ¿Quién va tras Cristo? Sus discípulos. ¿Quién lo siguen? Los creyentes en Cristo. Vamos al cuarto punto, dice, porque quiero vivir y caminar en novedad de vida en Jesucristo. Entonces, esa es otra razón, hermano. Si tú no quieres dejar, como dicen, tu viejo hombre, tu vieja vida, aquella vida que está destruyendo algo que Dios creó y primeramente te está destruyendo, entonces tenemos que caminar en esa vida que es en Cristo Jesús. Vamos a Romanos, regresamos otra vez a Romanos 6, del 3 y el 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y el 4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Tenemos que morir, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí se ve el cambio, hermano. Después de salir de ese acto visible, aquí se ve el cambio que es una nueva vida. Si antes te gustaba y tenías ciertas atracciones, hermano, y Dios a través de su palabra te ha mostrado que eso es pecado y ya no vives como vivías antes, entonces Dios está transformando. No tenemos toda la plenitud, hermano. Tenemos una parte y esto va a ir desarrollándose poco a poco. ¿Cómo se va a ir desarrollando, hermana? Por medio de la palabra de Dios. Es la que nos va a ir haciendo que andemos en esta nueva vida. ¿Qué deseos en la carne hacían que tú y yo estuviéramos día con día en esa actividad de muerte? Tú conoces tu vida, hermano. Yo te pudiera decir cuáles eran esos actos de la carne que hacían que mi vida estuviera muerta. ¿Cuál razón? Te podría decir uno, hermano, que dice la palabra, ¿verdad? Los tales no entrarán en el reino de los cielos. Las malas palabras. Los pleitos. La ira. Las mentiras. El deshonrar a mis padres. El codiciar. Algo que no tenía y que tenía otra persona. Cristo nos invita a caminar en esa vida nueva, hermano. Pablo era un perseguidor de la iglesia, hermano. Cuando conoció a Cristo, su vida fue cambiada. Y ahora era perseguido porque proclamaba y hablaba de Cristo. Otro punto, hermano, dice, porque es un medio de gracia. Por el cual el Espíritu Santo da bendición al bautizado y también a toda la iglesia. Entonces, es un medio de gracia, hermano, así como la oración, la lectura de la palabra,
la comunión en la iglesia o con los santos, también es un medio de gracia, hermano. Y es una bendición. Tú vas a recibir una bendición, hermano, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Santo, hermano, al ser bautizado en Cristo. Y pues también la iglesia nos gozamos, ¿verdad? Porque dice la palabra que es una muestra de alguien que ya ha creído en Cristo. Ese es el gozo, hermano, que nosotros tenemos que proclamar. Entonces vamos a la siguiente. ¿Quiénes deben de realizar esta ordenanza o sacramento? Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios. Vamos a Lucas 3:8. Ahí en Lucas 3:8 podemos ver cómo es esas señales que dan de tu vida que tú verdaderamente te has arrepentido, dice. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decirnos a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Cuál era la excusa, hermano, de estas personas? ¿Cuál era lo que ellos como querían afirmar, querían estar seguros, hermano? En Abraham. ¿Por qué no dijeron? Porque tenemos a nuestro Padre, que es Dios. ¿Por qué no proclamaron a Dios, hermano? ¿Por qué proclamaron a un hombre, que es Abraham? Recordemos que Abraham, hermano, es el que inicia, y ahí lo vemos en Hebreos, que es el que inicia, y algunos ahí en ese texto, en Hebreos 11, los llaman los héroes de la fe. Entonces, Abraham es ese iniciador, hermano, pero su fe no estaba depositada en él mismo, sino estaba depositada, su seguridad la tenía en Dios, porque Dios fue el que le proclamó quién iba a ser Abraham. Abraham iba a ser padre de multitudes. Y por la fe de Abraham, hermano, porque le creyó a Dios, a pesar de que estaba muerto, hermano. Déjame darte el antecedente de Abraham. Abraham fue sacado de un pueblo que era idólatra. Ve su pecado, la idolatría. Pero Dios lo llamó, hermano. Dios lo rescató de ese lugar de idolatría y lo hizo su hijo. Dice, y estos hombres, ¿verdad?, religiosos, lo tenían como padre. Pero no, hermano, el que verdaderamente debemos de tener nuestra fe es en Dios, dice, y debe de haber fruto, hermano. Si tú encuentras un árbol, tú siembras un árbol, tú esperas que te dé fruto. Si tú esperas un árbol, sembraste semillas de manzana, esperas que te dé manzanas. ¿Te imaginas, hermano, si aquel agricultor que siembra maíz y no encuentra su fruto, qué hace, hermano? ¿Qué se pregunta? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no se dio el fruto del maíz en esta tierra? ¿Qué hizo que no se produjera ese fruto?
Así, hermano, Dios espera de ti y de mí que haya fruto digno de arrepentimiento. ¿Cuál sería el fruto de este arrepentimiento, hermano? Dice la palabra que hay frutos del Espíritu, fruto del Espíritu, y es el amor. ¿Tienes amor? ¿Tienes gozo? ¿Tienes paz? ¿Tienes paciencia? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esos son los frutos que son visibles. ¿El amor es visible? Si tú le dices a una persona, te amo, y no se lo expresas, ¿ese amor es visible o no es visible? Hay manifestación, ¿verdad? En un abrazo, en un beso, en un saludo. Y el gozo, hermano, tengo gozo y estoy siempre serio. Ese no es gozo. Dirías, está amargado, ¿verdad? O del amor, no, en vez de amar, me odia. En vez de paz, es impaciente. Entonces, ahí vemos, hermano, dice, tenemos a Abraham por... Entonces, no te refugies en una religión. Refúgiate en la palabra de Dios, la cual verdaderamente nos hace que demos frutos dignos de arrepentimiento. Ahí en Lucas 5:32 también. Aquí es la promesa más grande, hermano. No he venido, lo está diciendo Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y un versículo anterior dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Ese es el ejemplo, hermano. Si tú te crees sano, no tienes necesidad de un Salvador, de un Señor. No tienes por qué arrepentirte. Tú eres bueno. Tú eres justo. Pero la palabra dice, no hemos venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo debemos de concebirnos el que no tiene a Cristo? Como un pecador, que le ha fallado a Dios, que su muerte no la tiene viva, sino la tiene como una tradición, hermano, como año con año se hace ahí en Iztapalapa. Y lo ven y se hace una tradición, pero no lo tienen en su vida. No está en su vida, no está en nuestra vida, hermano. Y uno que está en Cristo ve esos pecados y ya no vive para pecar, sino se arrepiente para que le sean perdonados. Ya no va tras del pecado, sino que a través de la palabra es iluminado para conocer su estado, nuestro estado. ¿Estás enfermo? ¿Eres justo? Si tú estás sano, no necesitas médico. Yo sí necesito médico. Y también no soy justo. Necesito a alguien que me justifique. ¿Y quién es? Cristo. Cristo es el que justifica al pecador, hermano. Cristo es el que justifica. Y si tú dices en tu corazón, y tú proclamas que tú estás sano,
Yo quiero decirte que la palabra dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien ame a Dios. Yo no lo amaba, hermano. Yo lo odiaba. Pero cuando Él se presentó a mi vida, yo reconocí que Él había hecho todo por mí. Él me había perdonado. Él había perdonado todos mis pecados. Y era el único que podía salvarme de mis pecados. Él es el médico y Él es el justo. Nosotros somos los enfermos y los injustos. También, entonces, hermano, los enfermos, los que necesitamos, los enfermos y los injustos necesitamos arrepentirnos en Cristo para que podamos hacer de este sacramento eso visible, eso manifiesto, que un día, hermano, nosotros confesamos. Tenemos que confesar, hermano. No hay perdón de pecados si no confesamos. A veces decimos, Señor, perdóname mis pecados. Dios pudiera decirte, ¿y cuáles? ¿Cuáles son? Vas al médico y dices, doctor, sáneme. ¿De qué tengo que sanarte? ¿Qué enfermedad tienes? Así es Dios, hermano. Tenemos que decirle, si Él ya te mostró y a mí me mostró mi inmundicia, mi pecado, Él tiene misericordia del que confiesa sus pecados. También lo tienen que realizar este sacramento los que tienen fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Vamos a Hechos 16:31. Leemos el 30, dice, y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Él pagó el precio. Es la verdad, hermano. Es la verdad. Él pagó el precio por tus pecados. Ahí está la historia. Ahí está la evidencia, hermano. Hace más de 2000 años Él fue crucificado. Y si tú crees, Él puede hacer la obra en tu casa y salvar a tu familia. Hay unas palabras, hermano, que son muy duras. Que dice, el diablo también cree que existe Dios. Pero ¿por qué Él está muerto en sus pecados? Porque no confía en Dios. No confía en Dios. No tiene esa seguridad, hermano. También los dice la palabra, ¿verdad? Que los demonios también creen y tiemblan, pero no tienen la confianza. No tienen esa certeza que Cristo pagó por los pecadores. Por aquellos que oyen su voz, aquellas ovejas
que oyen la voz de su pastor y dicen, creo en ti, Jesucristo, que eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados. Vamos a Romanos 5:1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves, hermano? El señorío de Jesucristo, tienes paz. Si tú confías en Cristo, porque Él te ha justificado delante del Padre por la muerte, esa fe, déjame decirte que esa fe es un regalo de Dios, que Dios puso para darte vida. Y esa fe, hermano, es la fe que nos salva. Esa fe es la que te lleva a esa vida que hay en Cristo Jesús. Y vamos a Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados. La gracia es un regalo de Dios, hermano. Y esa gracia y ese regalo de Dios fue por medio de Cristo. El Hijo, hermano, haciéndose hombre. El Hijo eterno haciéndose hombre. Por medio de la fe. El medio es la fe. No hay otro medio, hermano. No es obras, sino es fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Ya ves? Ahí está la contestación. La fe que tú has recibido es un regalo de Dios. No la puede alcanzar una persona si Dios no se la da. Te dio el pase por medio de Cristo para que tú entraras y fueras salvo, tuvieras vida. ¿Por qué debes de realizar, hermano, este acto? Porque con eso proclamas que eres obediente a las palabras de Jesucristo. Vamos a Mateo 28:19. Esto indica, hermano, obediencia. Cuando tú haces el acto de bautizarte, estás siendo obediente a esa ordenanza, a ese sacramento, a ese acto que va a ser visible, hermano. Tú pudiste arrepentirte, pero muchos no vieron tu arrepentimiento. Pero cuando tú lo haces de forma visible, lo haces al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Entonces, Mateo 28:19. Ahí dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, estas palabras que dijo Jesucristo, dice, vayan, obedezcan, hagan discípulos y bautícenlos. ¿Tú ya has sido bautizado en agua? ¿Has sido bautizado en Cristo? Si tú no has sido bautizado, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? Aquí vemos que si eres desobediente, pues no vas a hacer este acto. O si hay incredulidad, también, ¿verdad? Muchas veces, hermano, creemos que como no soy santo, completamente santo, por eso no lo hago. Había una persona que me decía, no, es que yo hasta que sea santo, pues nunca vas a ser santo. Solamente Dios es el que santifica, hermano. Y es un proceso, no es, yo ya creí en Cristo y ya soy plenamente santo. No es cierto, hermano. Todavía traemos
ese viejo hombre que está luchando contra la santidad de Dios y contra la santidad de ese Espíritu Santo que nos quiere guiar en ese camino angosto que es Jesucristo. Y esas son algunas razones por las que yo debo de bautizarme. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, ¿cuál es el elemento externo que debe utilizarse para esta ordenanza? Algo que Dios creó, hermano, y que estaba en el principio, el agua, y que estaba todo inundado, hermano, y en desorden. Así era nuestra vida, hermano, todo en desorden. Pero a través de este acto, hermano, del agua, es el elemento visible que debe de utilizarse para el bautismo. Agua dulce, agua salada, No es el mar, hermano, tampoco. Puede ser en el mar, puede ser en un río, puede ser en una alberca, puede ser en una tina. Vamos a ver que necesitamos agua. Vamos a Mateo 3:16. Dice, después de ser bautizado Jesús, salió del agua inmediatamente. Y he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Entonces ahí vemos, hermano, nuestro ejemplo es Cristo. Nuestro ejemplo es Jesús. Entonces, Él lo hizo, hermano. Nosotros tenemos que hacerlo. Si tú verdaderamente quieres ser un discípulo de Jesucristo, si quieres seguir sus enseñanzas. Si tú no quieres seguir sus enseñanzas, cierra tu Biblia, no ores, no te congregues, no uses ningún medio de gracia y tu vida va a estar en desgracia porque no tienes la gracia. ¿Cuál es el nombre que debe de utilizarse al bautizar? Yo quiero tomar Mateo 28:19, hermano, porque esto es lo que salió de la boca de Dios, de la boca del Hijo de Dios. Dice, y esto es, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es la Trinidad, hermano. Hay que utilizar la Trinidad en el bautismo. Para que no se nos olvide que tenemos un Dios, uno, pero que hay tres personas. Y quiero aclarar, hermano, dice el nombre, no los nombres, el nombre. La palabra ahí lo dice también, en el nombre del Padre. No son tres nombres, es Dios. ¿Cómo es esta Trinidad, hermano? Es el misterio de Dios. Porque tu mente y mi mente son finitas. Él es infinito. Cuando tú logras entender esta Trinidad, no es el Dios eterno, no es el Dios infinito, ya es tu Dios solamente. Entonces, el nombre que debemos de utilizar al bautizarnos es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo debe realizarse el bautismo? El bautismo deberá ser por inmersión, esto es sumergirse completamente al que estás siendo bautizado. Entonces, hermano, debe ser completamente. Leyendo la historia de la iglesia, hermano, decía que esto era lo que se había establecido.
Entonces vimos, hermano, que esto es, vamos otra vez a Mateo 3:11. Ahí nos está también diciendo, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo. Dice, perdón, es el 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Salió del agua, hermano. Dices, no, ahí no es tan claro. Vamos a Hechos 8:38. Ahí está el eunuco, hermano. Él es predicado el evangelio, que es le predicado a Jesucristo, que él no entendía la palabra de Dios. Tuvo que llegar Felipe para explicársela y hablarle de Jesucristo, hablarle de su muerte, su sepultura, su resurrección. Y en base a esa enseñanza, él hizo este acto de bautizarse, dice, y mandó parar el carruaje después de la travesía del camino, hermano, de la explicación, y ambos descendieron al agua, ambos. ¿Quién bautizó? Felipe. ¿Quién recibió el bautismo? El eunuco. Entonces, eso es, hermano. Tenemos que descender. Tenemos que sumergirnos. Este es el bautismo que aquí debemos realizar. ¿Y quién debe o puede bautizar, hermano? Vemos que en la palabra que dice que los discípulos de Jesucristo bautizaban, los apóstoles bautizaban, los pastores, hermano. Alguien que administra la palabra de Dios, alguien que es un ministro de la palabra de Dios, puede hacerlo. Conclusión. Lo principal que estamos tratando de transmitir hoy es el significado del bautismo como una promesa significativa de Dios. Es una promesa, hermano. Es parte de la gracia, hermano, de ese pacto de gracia que nosotros recibimos a través de Dios. Dice, y su validez no recae sobre la persona que lo recibe o en la persona que lo imparte, ni en nadie más, sino su validez la da Dios. Dios da la validez, hermano, de este acto de bautismo. Ahí ya no lo puse, pero dice, esto es lo que tenemos que entender también, hermano, porque a veces confundimos, ¿verdad? Lo visible con lo invisible. Primero fue lo invisible, primero actuó, hermano, la fe en nosotros para hacerlo. Y a veces ponemos el acto antes de la fe. Entonces dice, el bautismo no salva, sino formaliza la salvación en una ceremonia de pacto entre Dios y la persona bautizada. Vamos a Hechos 2, termino con esto, Hechos 2, 41 y 42. Dice la palabra de Dios, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esto es lo que uno que ha recibido y ha sido bautizado tiene que proseguir un caminar. No termina en el bautismo en agua, hermano. Aquí dice, dedicaban continuamente a las enseñanzas. Hoy que tú estás aquí en miércoles, esta es una enseñanza que los apóstoles establecieron a través de la palabra de Dios. En la comunión, estamos en comunión. En el partimiento del pan, cuando nosotros celebramos la Santa Cena y la oración que hacemos en nuestras casas, bueno, con nuestra familia o aquí, que fue el día de ayer. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos
que estar haciendo, hermano.